estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a ti, libertad en adoración. Eres mi Dios, mi gozo, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición esta mañana estar aquí con ustedes y pues sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta y vamos a estar tomando un tiempo con el Señor, ¿verdad? Con nuestro Padre. ¿Cuántos están agradecidos porque pues Él es nuestro Padre Celestial? Que así sea, ¿verdad? Bueno, pues antes de dar inicio quiero mencionar algunos anuncios. Quiero comentarles que se está llevando a cabo la vida devocional de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Ahí es donde podemos estar juntos, reunidos para estar en presencia con nuestro Padre, que Él nos siga instruyendo, nos siga formando, nos siga sustentando con el alimento espiritual y nos siga protegiendo, ¿verdad? El Señor a través de su palabra.
y es una bendición estar con Él todos los días en las mañanas con el Señor, con nuestro Padre, en la vida devocional. También quiero mencionarles que estamos llevando a cabo el servicio para varones los días miércoles a las 7 de la noche. La serie que se está llevando a cabo es Hombres llamados a perseverar en la oración, y pues los invitamos porque es un fundamento muy importante en nuestra vida como creyentes, la oración. También los días jueves a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil, donde los niños reciben su enseñanza, son edificados por el Padre Celestial y de alguna manera estos niños están siendo instruidos en el camino del Señor, y cuando fueren grandes, dice la palabra, no se apartarán. Y también esta es invitación a los padres de familia que estén atentos ahí con sus hijos, llevándolos, acercándolos a que reciban el consejo. Los días jueves a las 5 de la tarde su enseñanza. Y a las 7 de la noche, es el mismo día jueves, tenemos el servicio general, que se lleva a cabo la enseñanza de el desafío de la vida cristiana basado en la epístola de Santiago. Esos los días jueves. Los días viernes a las 7 de la noche se lleva a cabo la reunión para mujeres entre amigas, que está llevándose a cabo la serie El Libro de los Salmos. Y los días domingos se lleva a cabo el servicio general. En este caso vamos a tocar un tema muy especial, que es honrando al Padre, y a las 5 de la tarde se va a llevar a cabo el servicio de iglesia infantil para los niños este domingo. Pues bueno, también quiero informarles que seguimos trabajando con la campaña de donación y víveres para apoyo a las familias de la congregación que son de bajos recursos, o a otras familias que el Señor quiere estar alcanzando. En realidad Dios es bueno y misericordioso, y el Señor está poniendo en nuestros corazones el dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, para que pues de esa manera también nosotros mostremos el amor al prójimo. Y sigue abierta la campaña. El lugar de reunión de los víveres es en Casa de Oración Milpalta. Por ahí aparecen los anuncios, la dirección y también el teléfono. Y también quiero poner a su disposición informarles que hay unas cuentas bancarias. Si alguien quiere hacer una donación u ofrenda, están las cuentas a su disposición y aparecen en los anuncios. También les informo que estamos al pendiente de las indicaciones de nuestras autoridades de gobierno nos estén dando. Mientras se mantenga el foco rojo o el semáforo rojo, no podemos tener actividades. Ya empieza a trabajar a ponerse por actividad el servicio de la congregación cuando ya el semáforo esté en naranja, ¿verdad? Por el momento se mantiene en rojo, entonces estamos en espera de las indicaciones de las autoridades de gobierno, pero al mismo tiempo también estamos empezando a trabajar. En esta semana se tiene que trabajar en arreglar la congregación, todo lo que se requiere para que podamos nosotros pues honrar a nuestro Padre, ¿verdad? Con la obediencia a Él y a las autoridades que Él ha establecido sobre nuestras vidas. Y se les pide también, ahí se hace una invitación con respecto a algunas donaciones para estar manteniendo la sanitización en la congregación y hacia con la iglesia también. Por ahí en los anuncios aparece qué es lo que se requiere. Entonces pues yo sé que el Señor pues es fiel, es nuestro sustentador, Él es nuestro protector, nos va a ayudar, nos sustenta con lo que se requiere, pero también al mismo tiempo nos va a proteger de que tenemos que tener el cuidado hacia con los unos y los otros, con respecto al regreso a la congregación. También les informo que si tienen alguna petición de oración o alguna necesidad personal, estamos para servirles en el teléfono que aparece en pantallas. Y pues damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo.
y vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe para que podamos ser entendidos en la palabra, en el consejo sabio del Señor. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Ahí donde estás en tu casa, con tu familia, acompáñenme a orar, por favor, vamos a orar. Señor, queremos agradecerte a ti, Padre, la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, de venir, Señor, como tu iglesia que tú has llamado, nos has comprado, nos has limpiado con tu sangre bendita y preciosa que derramaste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre. Y esta mañana nosotros entendemos, reconocemos que es una dulce bendición el acercarnos a tu presencia, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, muchas gracias, Padre eterno y celestial. Gracias porque estás formando mi vida. Gracias porque hasta el día de hoy nos has sustentado espiritualmente, materialmente, económicamente, en las necesidades que se requieren físicamente. Tú nos has sustentado. Gracias. Gracias, Señor, por tu sustento a nuestras vidas. Gracias también por tu protección, por protegernos al darnos tu consejo sabio de tu palabra, que cuando lo ponemos por obra, Señor, somos protegidos de otras cosas que no te agradan a ti. Muchas gracias. Esta mañana quiero disponer mi corazón para ser edificado, para ser instruido, formado como cuando un padre es responsable y forma a sus hijos como dice la Escritura claramente, ¿verdad? Que también los padres tienen la responsabilidad de ir formando a los hijos para que, pues de esa manera los hijos sean bien formados, Señor, y podamos honrar tu nombre. Ayúdanos, Señor, fórmanos como tú quieres formarnos y que cada día honremos tu nombre. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, el tema de hoy es un tema especial, se llama Honrando al Padre. Y yo quiero comenzar mencionando un poquito el contexto en el que vivimos actualmente, ¿verdad? Porque esta época que estamos viviendo es muy distinta a cuando éramos pequeños o nos tocó vivir cosas un poquito más con respecto a la forma en cómo nosotros nos dirigíamos con los padres, con los familiares, con los hijos. Y bueno, yo recuerdo que mis padres siempre nos enseñaron a respetarlos a ellos, de hablarles de usted, de saludar a nuestros familiares, a nuestros tíos, a nuestros abuelos cuando íbamos de visita a sus casas. Teníamos esa formación de instrucción por parte de nuestros padres hacia nosotros. Y bueno, cuando de alguna manera no lo hacíamos, pues nada más nuestros padres nos comentaban, ¿no? Se acercaban y nos decían que teníamos que saludar a la familia. Y esos son buenos hábitos, buena formación que nos lleva a honrar a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros abuelos. Y eso, ¿qué creen? Que se extiende también cuando empieza uno a ir hacia la escuela, la primaria, la secundaria, y vas teniendo ese respeto hacia los demás. Y hacia tus amigos también los vas respetando, y a la sociedad. Pero tristemente, hermanos, en la actualidad vemos una generación que deshonra a todo mundo, deshonra siendo irreverente con sus padres, con sus familiares, con sus amigos, hasta con sus propios amigos, porque hoy ya cualquiera se pone apodos, se dicen de una cosa, de otra, se burlan de cómo es uno, cómo es otro, y eso habla de ser irreverente, irrespetuoso, a eso me refiero. Y por esto es por causa de que no se aprende a tener una buena relación estrecha de tanto padres como hijos. Por eso estamos viviendo esa sociedad. Los hijos ya no son sometidos a los padres, sino que ahora los hijos hacen su berrinche y los padres lo cumplen.
Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad. Y nosotros tenemos que ser muy cautelosos en cómo examinar o mirar cómo está atendiéndose los padres, los que son padres a la familia, para que nosotros verdaderamente honremos a Dios como nuestro Padre. Pero les digo, esto pasa por no tener una estrecha relación de padres e hijos. Y esta relación que les digo, el apóstol Pablo nos enseña cómo era esa relación de padres como hijos. Pablo se lo dijo a la iglesia de Galacia. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Miren, vamos a leer un poquito desde el versículo 1 para considerar el contexto. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción ¿de quién? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual, ¿qué dice? Clama, Abba, Padre, ¿verdad? Y así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo está instruyendo a la iglesia en Galacia. Les está recordando que como en la iglesia en Galacia también había judíos creyentes, ya convertidos a Cristo Jesús, les recordaba que entre tanto que ellos les pone la ilustración de que entre tanto que el heredero, o sea, es niño, cuando está pequeño, que no, en nada tiene de diferencia con un esclavo, aunque el niño dice, aunque es señor de todo, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado del Padre. O sea que el niño está bajo el cuidado de los padres hasta cuando van creciendo y el tiempo ya los señala, entonces los padres ya determinan esa parte de la herencia. Dice, así también, dice, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué está haciendo Pablo? Aquí nos está mostrando claramente a la iglesia, ¿no? Cómo era la actitud en la que vivía uno sin conocer a Cristo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? ¿Para qué el Padre envió a su Hijo Jesucristo? Dice ahí el 5, para redimirnos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. El pueblo de Israel se encontraba bajo los rudimentos de la ley, bajo el cumplimiento de esos rudimentos también del mundo, de la ley. Eran ellos muy estrictos con esos cumplimientos y esos rudimentos del mundo y los cumplimientos de la ley. Pero por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que fueran redimidos, ¿sí? Y a fin de que ellos recibiesen la adopción de ser hijos. Y dice el 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba, Padre. Esto nos deja ver a nosotros claramente, hermanos, que ahora los que son hijos de Dios, porque Dios ha enviado a su Espíritu Santo a nuestros corazones, es por eso que por Él podemos clamar Abba, Padre. Y para los judíos esta expresión tiene un significado muy importante porque la palabra Abba, Padre, se divide en dos términos o dos frases. La primera es Abba y la segunda es Padre. Y la primera frase, Abba, es de origen arameo, hermanos. Y esta frase Abba la usaban
los niños judíos para hablarles a sus padres. Y lo que ellos, cuando se dirigían a sus padres, les decían, Abba, Abba, Abba. Y entonces, ¿qué significa Abba? Para ellos significa papito. Y esto es como cuando un niño aprende a decirle también papá, ¿verdad? Aquí en nuestra nación mexicana. Y es algo tan, no sé, tan hermoso porque realmente los que son padres pueden ver y entender esta parte que cuando tu hijo te dice por primera vez papito, ¿verdad? O papá. Y es una expresión muy tierna, hermanos, que se lleva a cabo. Y para los padres eso, pues se acuerdan, ¿no? Se acuerdan los padres de sus hijos cuando les empezaron a decir papá, sus primeras palabras. ¿Sí se han dado cuenta que son las primeras palabras que dicen los niños? Papá, mamá. Por eso es que es una expresión muy tierna que se queda grabado en el corazón de los padres. Nosotros hemos tenido la dicha en la congregación de ver a los niños cómo van creciendo y luego ya cómo van aprendiendo a hablar y ya empiezan a decir papá, ya empiezan a decir mamá y vemos cómo realmente ellos, pues te causa ternura, ¿no? Todo eso realmente es algo muy hermoso de parte de Dios. Pero fíjense que más que todo este sentimiento en la ternura, está bien, no está mal, porque somos seres humanos que tenemos sentimientos y eso es bueno, que expresemos también nuestros sentimientos en un buen sentido. Y esta frase expresa algo muy importante cuando los judíos utilizaban esta frase, Abba Padre. A mí me llama la atención porque Pablo aprendió a decirle al Padre papito. Pablo venía con una forma de vivir muy estricta, muy rígida bajo los mandamientos de la ley. Y eso le impedía, yo creo, a Pablo tener esta relación de estrecha de padre como hijo. Pero cuando vino al Señor, pues se empezó a dar esa relación tan estrecha. Pero esa relación tan estrecha, cuando Pablo comenta esto a los Gálatas, es porque Pablo verdaderamente tenía esa relación estrecha con el Padre, de decirle, Abba Padre, dice, y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y Abba quiere decir esa expresión de papito, y es una expresión muy tierna, pero esta expresión o frase expresa libertad, hermanos. Que tienes la libertad para decirle papito. Tienes la libertad para expresar con esa frase Abba tu amor, tu cariño, tu confianza, tu fidelidad. O sea, esa frase expresa ternura, ¿sí?, del hijo hacia el padre. Y habla de una relación muy tierna y muy estrecha, hermanos. Pero viene la otra frase. Fíjense, ya vimos esta frase, esta de Abba, pero viene la otra de padre. Entonces, esta palabra padre tiene varios significados. Miren, tiene el significado de formador. Entonces, si Dios es nuestro Padre, porque aquí Pablo le está diciendo a los Gálatas que ahora ya somos hijos, por cuanto Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba, Padre. Entonces, si Dios es nuestro Padre, también es nuestro formador. Y quiero decirte que Dios, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, Él va a formar nuestro carácter. Él va a cambiar actitudes que no le agradan, las va a corregir. Y como Él es nuestro Padre celestial, es nuestro formador. Yo creo que los que son padres, hermanos, tienen que ser también formadores de sus hijos. Porque si Dios es con nosotros formador, entonces ¿qué espera también a los que son padres? Que los padres sean formadores de su familia, de sus hijos. ¿Se acuerdan cómo Dios llamó a Pedro?
cuando lo llamó, cómo lo empezó también a formar. Vamos a ver el llamado de Pedro. Vamos por favor a Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice, Jesús llama a sus primeros discípulos. Dice Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Desde cuando les dice eso, aquí entra la parte de que los iba a formar. Y ellos entonces, ¿qué hicieron? Miren, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y Pedro tuvo que ser formado de parte de Dios. ¿Se acuerdan cómo Dios formó a Pedro en su fe? En uno de los episodios de su vida cuando estaban sobre el agua. Miren, acompáñenme a Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Fíjense lo que Jesús acá estaba orando y los discípulos por allá en la tormenta. La barca siendo azotada por el mar, por el viento que era contrario hacia donde ellos se dirigían. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Fíjense, los discípulos, ya Pedro ya había sido llamado junto con los demás discípulos y andaban ahí siendo formados por el Señor, por el Padre. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense, ¿qué sucede, no? Ellos tenían temor. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios iba a afirmar su confianza en Él para que todo temor disipara o desapareciera de ellos. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa sí es una buena fe, ¿verdad? De Pedro. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir ¿a dónde? A Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué hizo? Tuvo miedo de nuevo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó, ¿qué? El viento. Dios en esta parte de la vida de Pedro lo estaba formando en su fe. Estaba afirmando la fe de Pedro. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, que los que son padres también deben de aprender a formar en la vida de sus hijos, ¿sí? Esa fe que Dios quiere que ellos vayan teniendo. Esa confianza hacia con el Padre Celestial. ¿Cuándo vas a formar a tu hijo o cuándo lo vas a formar en la fe? Cuando ves que tu hijo está siendo azotado por las tormentas de la vida. Miren, esto es algo muy hermoso de parte de Dios, pero tú tienes que, como padres, tienes que estar viendo la vida de tu hijo, tienes que estarla observando con mucho cuidado. Si en un momento tu hijo manifiesta miedo, ¿qué vas a hacer?
¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos en esta mañana han formado a sus hijos con respecto a la situación de lo que estamos viviendo en la actualidad sobre la pandemia? Les has dado la información, por qué se está dando esto, pero también les has dado el sustento bíblico, que por qué Dios permite toda esta situación. ¿Para qué le estás dando todo eso? Para formarlo en su fe, en su confianza, ¿en quién? En Dios. Ahora, si en algún momento ves que tu hijo no te obedece, desobedece muy seguido, bueno, aplicas la disciplina y ahí también lo estás formando. Pero también hablas con él después de que lo disciplinas. Estás haciendo una formación. Cuando vas a instruir a tu hijo con respecto a enseñarle a hacer algún quehacer en la casa, lo estás formando. Mira, hijo, te voy a enseñar a qué, a asear el baño. Le enseñas cómo, ¿sí? Y conforme le estás enseñando también sacas la palabra. Y quiero decirte algo, hijo, que me estoy acordando que la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor. Y ahí estás, y empiezas a formarlo a tu hijo, teniendo fe en el Señor, teniendo confianza. ¿Y qué sucede? Cuando entonces tú ves a tus hijos que son azotados por el miedo, por la inseguridad, por la duda, ¿sí? Por muchas cosas, entonces tú tienes que formar a tus hijos en esa confianza para con Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios tuvo que formar a Pedro también en su carácter porque se sentía con mucha autosuficiencia que se dejaba ver en su vida? En otra de las ocasiones de la vida de Pedro, Jesús le tuvo que decir que antes que cantara el gallo lo negaría 3 veces. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 26, por favor. Marcos 14, 26. Dice así Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Fíjense cómo Pedro bien aferrado, bien atrabancado, bien autosuficiente, ¿no? Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás, ¿cuántas? 3 veces. ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que le dijo el Señor. Antes de que el gallo cantara, ya lo había negado 3 veces Pedro a Jesús. La primera lo niega: tú estabas con él. No, yo no lo conozco. La segunda: tú te vistes como él y hablas con él. No, yo no lo conozco. Y la tercera también: no, nosotros te vimos, que no lo conozco. Y sale corriendo. Pero en ese momento, cuando sale corriendo, escucha que canta el gallo. Y Pedro se acordó de lo que el maestro le había dicho. Y saben, dice la escritura que lloró amargamente. Y ahí estaba siendo formado Pedro. En esa tormenta en su vida, Dios lo estaba formando a que aprendiera a depender más de Dios, hiciera a un lado su autoconfianza. Así también Dios con nosotros, hermanos. Nos está formando a que hagamos a un lado nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y que aprendamos a depender de Dios. En otra ocasión también le enseñó a que no debería de pagar mal por mal también, que no era correcto. ¿Se acuerdan cuando fueron a prender a nuestro Señor Jesús y Pedro sacó la espada? Vayamos a Mateo 26, 51, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 51. Dice así: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano,
sacó su espada e hiriendo a su siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada ¿qué? Perecerán. Y aquí estaba siendo formado el carácter de Pedro. Y esta expresión que Pablo habla ahí a los Gálatas de Abba, Padre, papito, pero Padre también tiene el sentido de formador. Pues quiero decirte que así como el Padre nos va formando a nosotros, los que tienen hijos, Dios quiere que también como padres formen a sus hijos. Que cuando tú veas a tus hijos que están siendo golpeados y atormentados por alguna situación o circunstancia de la vida, los lleves a la palabra, la confianza en la palabra, de lo que dice Dios. Que no dudes, que no sean hombres de poca fe, que no sean gentes de poca fe, sino que se afirmen. Porque lo mismo pasa a Dios con nosotros. Cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, Dios nos afirma, nos muestra su amor, que nos está formando. Cuando nosotros también ve que hay autosuficiencia, permite las circunstancias para que nos demos cuenta y entonces nos dejemos ser formados a la manera de Dios. Cuando nosotros también estamos nosotros aprendiendo a caminar en esta vida cristiana, el Señor también nos deja ver que Él como Padre es sustentador. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló ahí en el Sermón del Monte? Mateo 6:31, por favor. Vayamos ahí. Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice así. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán, ¿qué? Añadidas. Miren, cuando Jesús estaba hablando eso es porque Jesús tenía una estrecha relación con el Padre. Y está dejando ver con su ejemplo que también nosotros tenemos que aprender a tener esa estrecha relación con el Padre. Jesús nos está diciendo que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, de qué beber, de qué vestir, de qué comer. Él lo sabe claramente. Pero ¿sabes qué nos está dejando ver? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás otras cosas nos serán añadidas. ¿Qué nos deja ver aquí? Que Dios quiere sustentarnos primeramente con su palabra, y todo lo demás viene por añadidura, hermanos. Es Dios el que quiere sustentar nuestra vida espiritual. Quiere alimentar nuestra alma con su palabra. Bueno, fíjate, como cabezas del hogar tenemos la responsabilidad de sustentar primeramente la necesidad espiritual a nuestra esposa y a nuestros hijos, en el caso de los que tienen hijos, y empezando por la necesidad espiritual. Y quiero decirte que todo lo demás va a empezar a venir por añadidura. Dios sabe que necesitas un trabajo para el sostenimiento de tu familia alimenticia y básica. Claro que sí, te lo va a añadir cuando tú aprendes a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Él te quiere sustentar, pero si tú no quieres recibir el sustento, pues entonces va a traer consecuencias muy difíciles. Él sabe de las necesidades que tenemos, hermanos. Esta palabra Padre habla del carácter de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial como sustentador, pero también nos deja ver al Padre como protector. A eso se refiere cuando Pablo le decía a los Gálatas, Abba Padre, por el cual, como ha enviado a su Espíritu Santo, ¿sí? Ahora podemos clamar Abba Padre. Y cuando dice Padre también tiene el sentido de protector. Quiero decirte que Dios nos protege. ¿Se acuerdan cuando David escribió ahí en el Salmo 91?
versículo 1 y 2. Vayamos para allá, por favor. Salmo 91, versículo. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Fíjense, el que habita. Habitar quiere decir morar, quedarse, ¿sí? Y dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien ¿qué? Confiaré. Bueno, aquí vemos a David, que podía ver cómo la protección del Padre estaba sobre su vida. ¿Por qué? Porque David había decidido habitar al abrigo del Altísimo. Y entonces comprendía la protección del Padre, la veía en su vida. ¿Cuántos de los que estamos reunidos esta mañana hemos visto la protección de Dios sobre nuestra vida en este tiempo de situación tan difícil que estamos viviendo? Nos está protegiendo hasta el día de hoy. Pues quiero decirte que los que también son padres deben ser protectores hacia sus hijos. ¿De qué los voy a proteger, pastor? Mira, hay muchísimas cosas de lo cual pueden proteger a sus hijos. Puedes protegerlo de malas palabras. Cuando tú ves que tu hijo está aprendiendo malas palabras que ve en la televisión, que ve en el celular, que ve en la tablet, ¿sí? Que ve en la computadora, y que a veces los usan y no nos damos cuenta. Y qué importante es aprender a proteger a tus hijos, estar supervisando qué es lo que están viendo. Por eso se nos muestra claramente esa protección de Dios hacia nuestras vidas. Y cuando Pablo le hablaba a la iglesia de Galacia y le decía que por cuanto Dios envió a su espíritu, dice a su Hijo, vayamos a Gálatas, regreso a Gálatas, por favor, capítulo 4, versículo 6, que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y cuando utiliza esta frase, Abba, Padre, es como si estuviera diciendo: Padre, gracias por formarme, por estarme formando, gracias por estarme sustentando y gracias por estarme protegiendo. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Y sabes, esto es lo que Jesús vino a revelarnos acerca de Dios el Padre. Quien busca a quien no es hijo. ¿Para qué lo busca? Para que lo reciba y lo haga ahora su hijo. Jesús lo dijo claramente. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 12, por favor. Juan 1:12. Fíjense lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea que podemos nosotros darnos cuenta que el Padre Celestial está buscando a los que no son sus hijos. Quiero aclarar algo muy importante aquí. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia nos deja ver claro que los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pero cuando el Señor, el Padre Celestial, Él sabe quiénes no son hijos de Dios todavía, ¿qué crees que está haciendo? Él los está buscando. ¿Para qué? Para que lo recibamos y para que nos haga hijos suyos. ¿Se acuerdan cómo vivíamos antes? Atrapados en el pecado,
una vida desordenada completamente, lejos de los caminos del Señor. Y eso mostraba que no somos hijos de Dios. Vivíamos en mentira, en orgullo, en rebeldía, actitudes que manifestó Satanás. Mentira, rebeldía, odio, resentimiento, faltas de perdón, amarguras, codicia, avaricia, inmoralidades sexuales. Todo eso son características que nosotros se manifestaban por la naturaleza caída también que traemos y por la influencia que hay en el mundo de maldad y por los dardos de fuego de Satanás, que siempre busca tener esclavizado a la gente. Y eso demuestra que no éramos hijos de Dios. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que lo envió. ¿Para qué? Para rescatarnos de esa esclavitud. ¿Cómo nos rescata? Cuando nosotros le recibimos. Recibir significa aceptar voluntariamente. Cuando tú y yo escuchamos el Evangelio y lo aceptamos voluntariamente, lo estamos recibiendo, hermano. Y cuando nosotros no conocíamos al Señor y llegamos a escuchar el Evangelio, estábamos haciendo eso, recibiendo al Señor, recibiéndolo. Y de esa manera, ¿qué pasó? El Señor dice ahí, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No quieren, fíjense, no dice nada más a los que le recibieron, dice a los que le recibieron y a los que creen, porque muchos en este tiempo le reciben, pero no le creen. Y a los que le creen, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, somos libres de toda esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo lo enseñó claramente en la carta a los romanos. Acompáñame a Romanos 8:15, por favor. Dice, y cuando somos hijos de Dios, somos libres de toda esclavitud del pecado. Es verdad. Romanos 8:15 nos deja ver, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. Esta frase, Abba, Padre, nos enseña que ya somos hijos de Dios. Y ahora debemos saber que Dios es nuestro sustentador, es nuestro protector y es nuestro formador. Pero quiero decirte que muchos, aunque somos hijos de Dios, se puede dar la situación de que no conocemos en intimidad a nuestro Padre. Y la forma de darnos cuenta cómo es, pastor. Muy sencillo. Cuando no tenemos la libertad y la confianza de entrar en oración con Él. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, que cuando no está esa confianza y esa libertad de entrar en oración con Él, ¿qué es lo que se hace? Se va primeramente entonces con el pastor y hasta se le dice, pastor, ore por mí. Dice, porque yo sé que usted está más cerca de Dios. Y es como si estuvieran diciendo que si ellos piden a Dios no les va a escuchar o no les va a responder su oración. Y a mí sí, porque soy pastor. Pues no, ¿verdad? Yo soy un hijo de Dios al igual que tú. ¿Por qué? Porque lo recibí hace 13 años y creí en su nombre. Y por la gracia y la misericordia de Dios me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y por lo tanto, ahora ya entiendo, ¿sí?, que no he recibido un espíritu de esclavitud, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que por lo tanto no estoy otra vez en temor, sino que yo he recibido ese espíritu de adopción por el cual ahora clamo Abba, Padre, Papito, con el cual me puedo acercar a Él con toda confianza. Y podemos tener esta situación, se da porque a veces también tenemos
una información distorsionada de quién es Dios. Pero pastor, ¿por qué ha venido esa información distorsionada de quién es Dios? Pues por la religión o la vida religiosa que vive el hombre. Es decir, que se te presenta a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Mira, voy a poner un ejemplo. Cuando se te presenta a un Dios que no es el Dios de la Biblia, bien claro. Cuando a veces la gente llega a ir a las congregaciones y en las congregaciones no se está dando la sana doctrina, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido y nada sabe y habla de puras contiendas y cosas que no edifican. ¿Y qué sucede ahí? Entonces se te está presentando a un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque te dicen, no, mira, quiero decirte que Dios quiere bendecirte porque tú eres, hasta te dicen, tú eres su hijo y Dios te va a prosperar. Pero tienes que aprender primero a darle a Dios. Si tú le das a Dios al 100, Él te lo va a multiplicar al 100 también. Dice, si tu ofrenda es de 1,000 pesos, Él te va a regresar 10,000 pesos. Y te empiezan a envolver tan tremendo con todo esto, que te están presentando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. O a otros dicen, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé esta ciudad donde vivimos, o este lugar donde vivimos, o este barrio, o esta colonia para Cristo. Y vamos a ayunar toda la semana, hermanos, y Dios va a responder. Y ya te están presentando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque el hecho de que tú ores y ayunes no quiere decir que Dios va a responder conforme a lo que tú estás pidiendo. Dios va a responder conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo estoy pidiendo. Porque si lo que yo estoy pidiendo no está conforme a la voluntad de Dios, créeme que no va a responder. Y porque yo haga mi ayuno no quiere decir que Dios forzosamente está obligado a responderme, ¿no? O a hacerme el milagro, ¿no? Y se te está presentando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y eso es lo que entonces nosotros podemos tener de información distorsionada. O a veces te dicen, no, mira, tú necesitas conocer a Dios, pero necesitas ir a un encuentro. Ah, caray. O sea que para conocer a Dios necesito ir a un encuentro. Y si no voy al encuentro, entonces no me encuentro con Dios. ¿Se dan cuenta cómo se está presentando a un Dios distorsionado? Y eso es pura religión, hermanos. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan los padres también? Cuando éramos pequeños y nos decían, no, si no te portas bien, Diosito te va a castigar. Y ya, tú te quedas así, hasta el pobre niño, ¿no? Se queda así como, Diosito me va a castigar. Entonces se queda todo traumado el niño. No, y más, está más dura la situación porque otros les llegan a decir aún, diciéndose llamar cristianos y que no están recibiendo la sana doctrina, otros les dicen a sus hijos, si no te portas bien, te voy a llevar con el pastor. Pobre pastor, ¿qué culpa tiene? Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está teniendo una información distorsionada de lo que es verdaderamente Dios. Y lo único que se está haciendo es vivir y enseñar una religiosidad. La palabra religión significa hábitos y costumbres del hombre. No de Dios, del hombre. Y entonces ahí es donde se da una distorsión. Y esto causa un daño terrible al niño porque se le presenta una imagen distorsionada de Dios. Y ese es uno de los puntos por los cuales a veces muchos, ¿sí? No conocemos esa estrecha relación o intimidad con el Padre. Y a veces muchos no podemos decir, papito. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa estrecha relación con Él. Otro de los puntos que podemos darnos cuenta nosotros
cuando tenemos no tenemos una intimidad con nuestro Padre a causa de toda esta distorsión y desconfianza, es que cuando tuvimos malas experiencias de niños en el hogar, por decir, un niño necesita comprender lo que significa también Abba Padre. O sea, el Padre terrenal debe proyectar lo mejor que pueda cómo es Dios como nuestro Padre. Cuando yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos varones que no han tenido esta imagen paterna de cómo es Dios, su vida lo refleja. Y por eso les cuesta trabajo acercarse a Dios. Aún siendo no creyentes, les cuesta trabajo creer que Dios puede perdonarlos. O creer que Dios puede ayudarlos. Y les mencionas las promesas de Dios y no las creen. ¿Por qué? Porque mira, cuando eran pequeños y cuando eran niños, sus padres les prometían una cosa: nos vamos a ir de vacaciones, hijos. ¿Y cómo te pones cuando te dice papá que nos va a llevar de vacaciones? ¡Ay, qué padre! Hasta ya estás pensando en qué te vas a llevar de ropa, y más si te vas a la playa, ¿no? Te vas a llevar tu ropa, y que te vas a llevar tus juguetes y todo allí, te emocionas bien hermoso. Pero llega el día de las vacaciones y tristemente el papá dice: ¿saben qué, hijos? No podemos ir de vacaciones. Tengo mucho trabajo y tengo que terminarlo. Y ahí te desilusionas totalmente. Entonces, no se está reflejando esa imagen del Padre, de Dios el Padre en los hijos, a través de la vida del Padre terrenal. Y entonces el niño va creciendo con esa idea de que no creo que Dios cumpla sus promesas. Y a veces te acercas a platicar con ellos y les dices: es que te puedes acercar en confianza a Dios diciéndole Padre, Papito. Y entonces es ahí donde muchos dudan. ¿Por qué? Porque no tuvieron una imagen correcta de cómo es el Padre celestial por medio de su Padre terrenal. Si no crecimos con un Padre formador, con un Padre sustentador y protector, nosotros vamos a repetir la misma historia con nuestros hijos. Se repite la historia, hermanos. Por eso es que ahora, como creyentes cristianos, tenemos que tener este entendimiento para que nuestra familia madure. ¿De qué? De que tenemos que nosotros aprender a tener una relación con el Padre donde Él nos muestre su formación hacia nuestras vidas, donde Él nos muestre su sustento hacia nuestras vidas, donde Él nos muestra su protección hacia nuestras vidas, para que nosotros estemos en esa estrecha relación y confianza, y entonces podamos reflejar a los hijos lo mismo. Y esa familia madure y refleje el carácter del Padre o el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan cuando nuestro Padre terrenal, Él realmente había momentos que te voy a comprar esto, y llegaba ese momento y nada? Y ahora cuando llegamos a Cristo pasa lo mismo. Escuchamos las promesas de Dios y a veces es difícil. Pero quiero decirte que Dios quiere aún en este momento, en este tiempo, mostrarnos que Él sigue siendo fiel. Porque Él es Dios, Él no cambia, Él es inmutable. Él lo dijo, mira, fíjate, una de las promesas que Él mantiene en su fidelidad: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo ahí hay una promesa? A los que le reciben y a los que creen en su nombre, se pasan a ser, los adopta, pasan a ser hijos de ¿quién? De Dios. Y Él lo cumple. ¿Cuántos de nosotros ahora somos hijos de Dios? Antes no lo éramos,
pero ahora lo somos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay quienes tienen una necesidad tan grande, hermanos, de sentir la protección, el sustento y la formación del Padre porque no la tuvieron en su niñez. La Biblia nos enseña a Dios el Padre que tiene un corazón protector, que tiene un corazón sustentador y formador. Y este fue el caso del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo llamó, comenzó a formarlo como hijo. Dios le mostró ser su padre sustentador, Dios le mostró ser su padre protector, Dios le mostró ser su padre formador. Y Pedro, cuando creció y maduró en el carácter también en su vida, reflejó en su vida es el ser sustentador, el ser protector y el ser formador con su familia y hasta con la iglesia de Jesucristo, amados hermanos. Y esos ejemplos están ahí en la Escritura. Pero ¿saben por qué pasó eso? Porque Pedro voluntariamente decidió someterse a la autoridad del Padre. Y eso le enseñó a someterse también a la autoridad terrenal y espiritual que Dios ha establecido en esta tierra. Y manifestando Pedro honrar al Padre eterno y celestial con su obediencia y sumisión a Él y a las autoridades establecidas aquí en la tierra. Por eso es que eso se lo pudo enseñar a la iglesia. Miren, vayamos a primera de Pedro 2:17. A mí me impactan las palabras del apóstol Pedro porque aquí ya nos deja ver una madurez muy tremenda. De que ya él reflejaba el carácter del padre sustentador, el padre protector y el padre formador. Dios estaba usando la vida de Pedro para proteger, para sustentar y formar a su iglesia, la iglesia espiritual que apenas venía creciendo. Y lo mismo también, Dios quiere formarte a ti como padre cabeza del hogar para que enseñes esa protección, ese sustento y esa formación a tu esposa y a tus hijos también. Y sabes, cuando tú haces eso, tú estás honrando al Padre Celestial. Pero necesitamos aplicar lo que Pedro aplicó. Voluntariamente aprender todos los días de nuestra vida a someternos a su palabra, a su autoridad. Y el someternos a su autoridad de Él en su palabra nos va a llevar a someternos a las autoridades establecidas por Dios. A todos. Amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Fíjense, aquí nos va a hablar Pedro primeramente de que dice honrar a todos. Cuando nosotros reconocemos que cada persona, sea creyente y no creyente, sea amiga o sea enemiga, pero cada persona fue hecha a la imagen y semejanza de Dios, estamos honrando a Dios como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque si tú te enteras que tu enemigo tiene hambre, sustentador de quien es el Padre, y estás honrando al Padre, hermano. Los hermanos, cuando manifestamos amar a los miembros de nuestra familia espiritual, o sea, a los hermanos creyentes en Cristo, estamos honrando a Dios como nuestro Padre. Si ves a tu hermano tener necesidad y le dices, ven, pásate a la casa, siéntate a comer, ¿cómo has estado? Te escuchamos, ¿cómo te ha ido? Hace ratito que no te vemos en la congregación. Bueno, aparte de que no nos estamos congregando, pero no te vemos por el Facebook. ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has tenido? Y lo empiezas a escuchar y en ese escuchar, pues él externa su carga que trae, su necesidad en algún. Y si tú en tu vida tienes para apoyarlo, para proveerlo, bueno, quiero decirte porque estás protegiendo a tu hermano que es miembro en Cristo. Es parte de tu cuerpo. Si tu brazo se lastima, ¿qué haces?
pues buscas la manera de sanarlo, ¿verdad? Y de que sea curado. Lo mismo es si tu hermano en Cristo se lastima o está lastimado emocionalmente, está lastimado espiritualmente, está lastimado porque está pasando por escasez y está, bueno, ¿qué tienes que hacer? Ayúdalo. Quiero decirte que cuando tú y yo hacemos eso, estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Porque Él nos protege y nos sustenta. Y en todo esto está formándonos Dios el carácter de su Hijo Jesucristo. Amando a los hermanos. Y luego dice Pedro, temer a Dios. Cuando nosotros aprendemos a tener un profundo respeto, aprendemos, porque se tiene que aprender, amados hermanos. Aprendemos a tener un profundo respeto a Dios y le obedecemos, le estamos honrando como nuestro Padre. Y dice Pedro en la parte última, honrar al rey. Dice ahí, cuando nosotros respetamos y obedecemos a nuestros gobernantes, respetamos y obedecemos a nuestros gobernantes como autoridades puestas por Dios. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos honrando a Dios como nuestro Padre. Eso es lo que nosotros estamos manifestando. Pedro lo había aprendido muy bien. Pedro sabía claramente lo que era honrar, era respetar. El respeto que se debía tener hacia el Padre Celestial. ¿Por qué lo respetamos hacia Él? Porque nos damos cuenta que Él nos está formando, nos damos cuenta que Él nos está sustentando y nos damos cuenta que Él nos está protegiendo. Y cuando yo hago eso con los miembros de mi familia y con mis hermanos en Cristo y hasta con la sociedad y con mis enemigos, yo estoy honrando al Padre. Por eso el tema de esta mañana, honrando al Padre. Pedro lo aprendió. Le costó toda su vida, sí, pero te quiero decir algo, lo aprendió y terminó su carrera también honrando al Padre. ¿Cómo queremos seguir corriendo esta carrera, hermanos? Este desafío de la vida cristiana. ¿Honrando al Padre o deshonrándolo? Pastor, pero es bien difícil. Mira, no es fácil correr una carrera. Si yo te digo, vámonos a correr ahorita 5 kilómetros, no los vamos a aguantar. Si llevamos un año sin hacer ejercicio. Y no, o sea, tenemos que aprender a honrar a Dios, a honrar a nuestro Padre. Cuando tú y yo nos dejamos ser formados por Él, cuando tú y yo nos dejamos ser sustentados a la manera que Dios quiere sustentarnos, y cuando tú y yo nos dejamos ser protegidos como Dios quiere protegernos, estamos honrando al Padre. Y eso mismo nosotros vamos a reflejar hacia la familia, hacia la congregación, hacia la sociedad y hacia nuestras autoridades terrenales puestas por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues feliz Día del Padre, dijéramos nosotros, ¿verdad? Ahora sí que qué padre sermón nos dio el Señor esta mañana. Tenemos que reflexionar, tenemos que meditar en cómo estamos caminando. Si estamos honrando al Padre o lo estamos deshonrando. Porque si yo lo honro, ¿qué crees? Lo que yo estoy sembrando, también lo voy a cosechar. Dios honra a los que le honran, hermanos. Que así sea, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que ha sido de gran bendición a nuestras vidas. Ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, acompáñame a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos has dado de venir a tu presencia, de estar aquí reunidos como hermanos en Cristo Jesús, Señor. Y si hay alguien que no es creyente, Señor,
Tú hazle saber por medio de esta enseñanza, Padre, que tú lo estás buscando, para que si Él te recibe y te cree, Él pase a ser hecho hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, también por los que hemos tenido a bien haberte recibido ya tiempo atrás y haber creído en ti y tú nos has hecho tus hijos. Gracias, amado Padre. Te amamos, papito, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos a ti la gloria y la honra. Y por eso es que nosotros venimos a reconocer, Señor, que en algún área de nuestra vida no te hemos estado honrando como tú quieres. Hemos estado fallando, errando en el blanco, Señor. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos dejado que tú formes tu carácter en nosotros. Nos hemos estado resistiendo, siendo desobedientes, no siendo sumisos a tu palabra ni a las autoridades que tú has establecido sobre nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Hoy estamos aquí, Padre, con nuestra vana manera de vivir, Señor, que hemos tenido en esa área de nuestra vida. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, Padre. Queremos reflejar tu carácter en nosotros, que tú sigas formando nuestra vida espiritual, que tú sigas sustentando nuestras vidas, sigas protegiéndolas como hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú nos que nosotros es un día que nos la tu amor, tu misericordia, tu protección, tu formación en nuestras vidas, así como lo hiciste con tus discípulos, lo estás haciendo con nosotros. Vamos, te decimos, te damos la honra, Padre, y Señor, nos queda bien claro que, Señor, tú estás trabajando en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Pues damos gracias a Dios, amados hermanos, por esta enseñanza. Nos vemos al ratito en la enseñanza de Iglesia Infantil. Por allá nos saludamos, nos conectamos y compartan esta enseñanza hacia con otras personas, que son las buenas nuevas de salvación. Hasta pronto, que Dios les bendiga.